Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al taller del día de hoy, en donde hablaremos de acelerómetros y de el montaje y sus efectos en las frecuencias de resonancia. Un tema un poco específico, pero es súper importante tenerlo en cuenta y en consideración cuando realizamos proyectos de monitoreo de condiciones basado en las vibraciones. Ok, lo que ven acá es la curva de respuesta de un acelerómetro típico, lo cual tiene distintas componentes. En el eje X tenemos el rango de frecuencia y aquí tenemos la sensitividad o la desviación. Tenemos esta curva, la cual procederemos a describir dos grandes zonas. La primera zona es el rango de frecuencia útil, esta zona que vemos que es relativamente plana, en donde podemos tener mediciones fiables con un error muy bajo. La segunda zona es la zona que marcaremos acá con el puntero láser, es este pic que se ve en la pantalla, la cual se denomina la zona de resonancia. En esta zona, el sensor empieza a vibrar de forma abrupta y por ende distorsiona su medición. Como consideración general, acá salen dos rangos, uno de más o menos 5 y más o menos 10%, lo cual la literatura indica que se deben considerar estos rangos de seguridad de más o menos una tolerancia del 5 al 10% para mantenernos en esta zona plana o rango útil cuando realizamos una medición, ¿ya? Y esto lo vamos a ver efectivamente cómo se lleva a la práctica dentro de la próxima lámina. Bueno, acá en esta lámina se presentan las mismas curvas con distintos tipos de montaje de sensores acelerómetros. Por ejemplo, acá el número uno es un montaje apernado, atornillado a la estructura, un montaje con adhesivo, un montaje con un pad de mounting, un montaje con una superficie magnética doble y una punta de prueba o hand probe, ¿ya? Aquí hay distintos tipos de montaje de acelerómetros en los cuales uno está más cerca de la estructura, digamos, está apernado directamente a la estructura y los otros se les van agregando distintas capas. Ahora, ¿cuál es el efecto de cada una de estas separaciones que tiene el montaje del sensor con la estructura? Se ve acá en este gráfico, ¿ya? Este es el gráfico que vimos anteriormente, en donde aquí pueden observar del 1 al 6 son los tipos de montaje y tenemos también 6 curvas, ¿ya? Mirando esta imagen, podríamos concluir que es directamente proporcional la relación entre esta zona de frecuencia útil, o se disminuye esta zona de frecuencia útil, versus el tipo de montaje o el tipo de medición. Por ejemplo, el hand probe y el dual rate magnet tienen una superficie mayor de contacto entre la estructura y el elemento sensor, por ende se empieza a reducir esta zona de frecuencia útil y empieza a resonar antes. ¿Esto por qué? Porque se le agrega más masa, ¿ya? Esto de alguna manera más masa y más inestabilidad al sensor. Por ende, una de las mejores formas de poder montar un sensor acelerómetro en un motor, una estructura, en una caja de engranaje o en cualquier estructura mecánica que estemos midiendo en un proyecto de monitoreo de condiciones es a través de que sea atornillado el sensor o que esté lo más cercano a la estructura, sin este juego o este incremento de masa, como sea acá, ¿ya? Y por ende, bueno, tenemos acá las distintas resonancias que nos dice la literatura a las distintas frecuencias, ¿ya? Y también, bueno, considerando lo que vimos en la diapositiva anterior, tener una tolerancia a esta zona plana del rango útil de un más o menos entre un 5 y un 10% considerar siempre. Esto lo podemos ver en detalle acá en modalshop.com, en esta referencia que siempre les dejo para ver el estudio completo de dónde sale esto y sale en explicado también algunos otros parámetros más específicos. Bueno, como conclusión final, la condición del montaje afecta directamente a la calidad de la medición de un sensor acelerómetro. Ya lo pudimos ver con distintos tipos de montaje. Se acortan las zonas de rango de frecuencia útil, por ende aparecen zonas de resonancia que son no útiles para lo que nosotros necesitáramos medir. Por ejemplo, si necesitáramos estar midiendo vibraciones lo más cercano acá entre los 1000 y los 10.000 Hz con un montaje tipo 6, con una punta manual,
no podríamos medirlo porque estaríamos ya en la zona de resonancia, por ejemplo, ¿ya? Así que es muy importante la preparación de la superficie, elegir el tipo de montaje, el grosor del adhesivo o el grosor de interfaz que vamos a utilizar y tener en cuenta que esta decisión nos va a implicar directamente en una frecuencia de resonancia que nos va a achicar este rango de frecuencia útil, que esta zona plana, que es la que siempre buscamos tener lo más plano posible y lo más grande también posible para poder medir en nuestro rango y poder analizar ahí las condiciones de vibración de nuestras máquinas. Así que sin más, les dejo un cordial saludo. Espero que haya sido útil este nuevo video, un video un poco más específico, pero siempre con un conocimiento útil y práctico para tomar buenas decisiones cuando implementamos este tipo de proyectos. Así que les dejo un cordial saludo. Chao, chao.